Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a una nueva bomba del mundo del espectáculo. Hoy estoy aquí con un tema que no les permitirá despegarse de la pantalla y les pondrá la piel de gallina. Los secretos más profundos de Tuba Büyüküstün, la elegante reina del cine turco, han salido a la luz hoy. Resulta que detrás de esa postura noble que todos admiran, se escondía una tormenta emocional inimaginable. El cuaderno de poemas secretos que escribió a su antiguo amor y guardó durante años se filtró hoy como una bomba. Si están listos, vamos a empezar a descorrer juntos el telón de esta misteriosa historia de amor. Antes de pasar a los detalles, no olviden suscribirse a mi canal para estar al tanto de estos temas tan candentes de inmediato. Activen la campana de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cualquier filtración en el mundo del espectáculo sin perderse nada. Gracias a su apoyo, puedo seguir estas pistas y traerles la información más precisa. Si ya están listos y han hecho clic en el botón de suscripción, sumerjámonos de lleno en los detalles ahora mismo. No podrán creer lo que oirán cuando escuchen esos versos ardientes que brotaron de la pluma de Tuba Büyüküstün. Ahora, prepárense para ser testigos de una de las mayores revelaciones en la historia de la prensa rosa. Tuba Büyüküstün siempre fue una de esas figuras que logró proteger su vida privada como una fortaleza infranqueable. Sin embargo, esta vez los muros de la fortaleza se sacudieron desde un lugar inesperado, un cuaderno de poemas. Esas líneas emocionales que escribió durante años sin que nadie sospechara nada, finalmente salieron a la luz de alguna manera. El contenido de los poemas es tan profundo y apasionado que todos los que los leen tienen una sola pregunta en mente. ¿A quién le escribió estas líneas y por qué se mantuvieron bajo un secreto tan estricto? Estos versos, que reflejan los momentos más vulnerables del artista, muestran las grandes fracturas en su mundo interior. La frase «Aunque el tiempo se detenga, mi alma sigue esperando en aquel puerto» en los primeros versos filtrados sorprendió a todo el mundo. Se entiende por cada palabra que estos poemas no son simples garabatos, sino los dolores de un gran amor vivido. Estos escritos de Tuba, que parecen un grito silencioso, ya han sido compartidos y discutidos miles de veces en las redes sociales. Todo el mundo se pregunta cómo la famosa actriz pudo cargar sola con una carga emocional tan inmensa. Las imágenes en los poemas apuntan claramente a un anhelo interminable que nace de las cenizas de un antiguo amor. Los pasillos de la prensa rosa compiten ahora entre sí para descubrir quién es este hombre misterioso. El hecho de que las fechas en las que se escribieron los poemas coincidan con puntos de inflexión en la vida de Tuba hace que el evento sea aún más interesante. Es un gran tema de debate si fueron escritos durante sus matrimonios o después de grandes rupturas sentimentales. La expresión «esa tristeza familiar en tus ojos era mi único refugio», que aparece en algunos poemas, trae inmediatamente a la mente a varios exnovios. Entre estos nombres hay muchos candidatos, cada uno es libre de hacer su propia suposición, pero las pistas son muy claras. Estas líneas escritas por la propia mano del artista nos presentan a la mujer real detrás de su imagen profesional. Esta revelación no es solo una noticia de espectáculos, sino la expresión de un dolor profundo del corazón. En el cuaderno filtrado, no solo se ve anhelo, sino también rastros de un gran arrepentimiento. El verso «Las palabras no dichas pesan dentro de mí como balas» es la mayor prueba de una cuenta que no se ha cerrado. La reacción de Tuba Büyüküstün ante la difusión de estos poemas es un tema de gran curiosidad para todos nosotros. Hasta ahora, no ha habido ninguna declaración oficial del artista o de su representante, lo que genera la duda de si el silencio es una confirmación. Sin embargo, los rumores sobre la fuente de la filtración sugieren que el cuaderno fue compartido por un amigo muy cercano. Esta acusación de traición convierte el tema de una simple historia de amor en un drama humano completo. Estos poemas, que se profundizan en cada párrafo, parecen trazar un mapa espiritual de una mujer enamorada. La expresión «cada vez que te veo muero de nuevo y vuelvo a nacer» muestra lo obsesivo que era este sentimiento. El uso de expresiones tan fuertes por parte de Tuba también demuestra el gran talento literario que posee la actriz. Sin embargo, es realmente triste que este talento haya salido a la luz a través de una filtración de este tipo. Sus seguidores en las redes sociales están divididos en dos, una parte defiende que esto es un ataque a su privacidad. La otra parte arde de deseos por saber con quién vivió este gran amor que marcó su vida. Entre las teorías que circulan en las redes sociales, la más fuerte es que estos poemas fueron escritos para el primer gran amor de la actriz. Otros afirman que estos versos pertenecen a un pasado mucho más reciente y fueron escritos inmediatamente después de una ruptura.
¿Podría la frase "me encuentro susurrando tu nombre en las calles oscuras" llevar los rastros de un encuentro secreto? Quizás nunca sepamos la respuesta a estas preguntas con claridad, pero el lugar de Tuba en el corazón del público se ha conmovido. Cada palabra, cada letra parece haberse derramado en el papel como un lamento y haber quedado atrapada allí durante años. Ahora esa vida de encierro terminó y el mundo entero comenzó a hablar de estos sentimientos ocultos. Habíamos visto filtraciones similares antes en el mundo del espectáculo, pero ninguna era tan literaria y conmovedora como esta. Estas palabras que salieron de la pluma de un ícono como Tuba Büyüküstün afectaron aún más profundamente a su base de seguidores. La frase "tus miradas que me cautivaron aún adornan mis sueños" da una gran pista sobre quién es esa persona especial. ¿Quién podría ser ese actor famoso por su mirada? Realmente me gustaría ver sus suposiciones en la sección de comentarios. ¿Quién es el primer nombre que les viene a la mente? ¿A quién pudo haber amado Tuba de una manera tan profunda? Este caso del poema secreto parece que dará mucho de qué hablar. Según las afirmaciones, hay un total de unos 20 poemas en el cuaderno y cada uno cuenta una historia diferente. Se dice que hay manchas de lágrimas secas en algunas páginas, lo que aumenta la dimensión dramática del evento. El verso "Perdóname, nunca pude perdonarme por amarte" se considera la mayor prueba de un amor imposible. ¿Creen que esta imposibilidad se debió a presiones sociales o a la existencia de otras personas en sus vidas? Cada verso nos acerca un poco más a la gran tormenta detrás de esa postura silenciosa y digna de Tuba. Quizás el secreto de su magnífica actuación provenía de este dolor incesante que guardaba en su interior. Aunque muchos afirman que esta filtración podría ser una campaña publicitaria, la sinceridad de los poemas debilita esta posibilidad. Ninguna campaña publicitaria puede exponer el alma de una persona de una manera tan desnuda y causar tanto dolor real. Fuiste mi cuento de hadas interminable, mi sueño del que nunca pude despertar, escribió la famosa actriz para terminar uno de sus poemas. ¿Dónde está el héroe de este cuento ahora? ¿Qué está haciendo y sabrá de la existencia de estos poemas? Quizás esa persona también esté viendo esta noticia ahora mismo y sienta el mismo dolor en su propio corazón. A veces la vida nos hace vivir dramas mucho más grandes que las películas y aparecen ante nosotros de repente. Si han visto el vídeo hasta aquí, realmente tengo curiosidad por saber qué piensan sobre esta situación de Tuba Büyüküstün. ¿Qué tan correcto y ético les parece que el diario privado de un artista sea filtrado de esta manera tan pública? ¿O deberíamos seguir siguiendo estas noticias con curiosidad diciendo que este es el precio de ser famoso? Sus comentarios son muy valiosos para mí, pueden estar seguros de que los leeré todos uno por uno y les daré un corazón. Además, no olviden apoyarme dándole me gusta al vídeo para asegurar que este tipo de contenido continúe llegando a ustedes. Su interacción es la mayor fuente de motivación y el combustible de este canal. En conclusión, Tuba Büyüküstün es hoy noticia no solo por su actuación, sino por esos poemas únicos que brotaron de la pluma de una amante herida. ¿Aparecerá ese misterioso destinatario de los poemas o este secreto permanecerá en el corazón de Tuba para siempre? Quizás esta filtración sea una oportunidad para que una herida que no se ha cerrado en años finalmente sane. El mundo del espectáculo siempre sigue sorprendiéndonos y nosotros seguimos estos eventos hasta el más mínimo detalle. El momento en que Tuba rompa su noble silencio será el momento que todo el público espera con gran expectación. Veremos si el final de estos poemas de amor apunta a un reencuentro o a un adiós eterno. Pueden compartir este vídeo para asegurarse de que sus amigos también se enteren de esta gran revelación mediática. Quién sabe, tal vez uno de sus amigos presente una teoría increíble sobre a quién fueron escritos esos poemas. Cada vez que comparten, nos acercamos un paso más a resolver este misterio, no lo olviden nunca. Al llegar al final del vídeo, me gustaría recordarles una vez más que suscribirse es muy importante para el crecimiento de este espacio. Espero volver a verlos en nuevos vídeos, con bombas más grandes y verdades más sorprendentes. Por ahora, adiós. Cuídense mucho, quédense con las noticias del espectáculo y busquen siempre la verdad detrás de la fama. Asegúrense de mencionar en los comentarios qué mundo secreto de qué famoso les gustaría que visitara en el próximo vídeo. Tal vez ese nombre que les genera curiosidad sea el protagonista de nuestra próxima gran exclusiva. Seguiré de cerca las novedades sobre Tuba Büyüküstün y su cuaderno de amor secreto para informarles de todo. Cuando se filtre nueva información, estoy ansioso por ponerme frente a la cámara y hacérsela llegar de primera mano. Recuerden, en este canal ningún secreto permanece oculto para siempre y toda verdad sale finalmente a la luz del día.
Es hora de decir adiós por ahora, nos vemos en el próximo y emocionante vídeo, mis queridos amigos.